Iglesia, muy buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo? Ya tardes, no, ya casi, ya falta poquito. Dios les bendiga, de verdad que es un privilegio, es un placer estar en esta hermosa ciudad que nos recibe con tanto cariño, con tanto calor. A ustedes, mis amados, de verdad que de verdad es un privilegio estar en este lugar. Muchas gracias. Amén, buenos días. Cuando voy a una iglesia me gusta presentar a mi esposa para que a la próxima que me inviten se den cuenta que es la misma. Porque en esta época, ¿no? Ya he hablado con varias personas, hermanos que me dicen, pastor, es que ahora sí encontré el amor de mi vida. Ya no amo a mi esposa. Y entonces yo le hago una pregunta, le digo, ¿ya no la ama o ya no le gusta? Porque cuando estaba jovencita, sí le gustaba, ¿no? ¿Verdad que es un privilegio poder compartir con ustedes? Ayer estuvimos acá en la mañana. ¿Cuántas parejas vinieron ayer? Qué bonito, ¿no? Estuvimos en la mañana compartiendo. Y como lo decía el pastor, mañana Dios mediante, desde las 9 de la mañana, estaremos en este lugar compartiendo unos temas más. Vamos a hablar, por ejemplo, mañana de la sexualidad. Es un tema muy importante. En el año 98, el Señor me permitió atender como 1200 parejas en consejería. Y saqué un diagnóstico de esto y encontré que el 85% de las parejas que atendí, un ingrediente del diagnóstico era problemas en su sexualidad. Entonces dije, la sexualidad en la pareja es un problema. Pero al siguiente año hice el mismo ejercicio, pero la conclusión fue diferente, y es que en la pareja la sexualidad en sí misma no es un problema, pero se reflejan muchos problemas. Entonces vamos a trabajar esto, mis amados, mañana el tema de la sexualidad. Mi esposa hizo un diplomado de sexología clínica, ella es psicóloga, y fue interesante porque era un diplomado dirigido a médicos, psicólogos y psiquiatras, ahí en la Universidad Conrad Lawrence. Y siempre nos reuníamos y hablábamos y decíamos, bueno, nosotros que trabajamos tanto con parejas, ¿qué aprendiste? ¿Qué podemos aplicar? Y la conclusión fue que esa plática se perdió. Esa fue la conclusión, porque, mire que fue interesante porque en el diplomado se manejaba cosas como estas, hablando del erotismo en la pareja, todo vale. Entonces los profesores eminencias, un francés, un argentino, decían cosas como estas: si usted es una pareja y quiere alimentar su erotismo y quieren mirar pornografía, bien puedan, eso es válido. Si para alimentar el erotismo en la pareja ustedes concluyen que hay que tener relaciones sexuales con otros, pues eso también es válido. Yo le dije a mi esposa, lamentable, porque a esos psicólogos, psiquiatras y médicos son los que la gente en crisis van buscando ayuda. Entonces, Yasmín, hay mucho por hacer desde la psicología en manos de una persona que ama y tema a Dios. Amén. Entonces, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana, como lo he hecho en el culto anterior. Y siempre que yo voy a una iglesia por primera vez me gusta hablar del brazo, porque si no la gente está ahí, ¿y el pastor qué le pasaría? ¿Será que una vaca lo mordió? ¿No? ¿O qué le pasa? Y no le prestan atención a la palabra. Y yo ayer les conté qué fue lo que me pasó, ¿cierto? Yo ayer les conté qué fue lo que me pasó. ¿Y qué fue lo que me pasó? Me lo quitaron por preguntón. No sé si alguien tiene otra pregunta. Me dijo una vez un pastor de Venezuela, me dijo, pastor, ¿qué le pasó en el brazo? Me dijo, le dije serio, así porque yo soy cansón. Yo le dije serio, le dije, me lo quitaron por preguntón.
Y él como que se atribuló y me dijo, ¿qué? Le dije, y por incrédulo. Yo no sé por qué no me volvió a preguntar nada más, ¿no? Digo que por la gracia de Dios nací así porque en Bogotá no tengo pico y placa. Y eso es una bendición. Eso es una bendición. La ley me ampara y yo voy por una vía de Bogotá y la policía me para y yo le hago así. Y el policía dice, hágale, hágale. Eso es una bendición. Amén. Los que están dormidos digan amén. Qué bendición, ¿no? Siempre hay, ¿no? Le pasó a una viejita que en el culto comenzó a cabecear y se fue de cabeza contra la silla y ¡pum! Se pegó durísimo y se despertó y dijo, diablo mugroso, primero me duerme y después me pega, ¿no? Que no le vaya a pasar a usted. Vaya conmigo a la palabra del Señor, Evangelio de Juan, capítulo número 15. Evangelio de Juan, capítulo número 15. ¿Lo tienen? Aquí está en la pantalla, si usted no lo tiene allí a la mano. Dice el versículo número 12, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y luego el versículo 17, Jesús dice algo más. Esto les mando, que se amen unos a otros. Ese os es plural o singular. Es plural, ¿cierto? Hay algo que es interesante, esta frase me llama la atención. No se trata de qué murió, sino cómo vivió. No se trata de qué murió, sino cómo vivió. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas todos vamos a morir. Esta semana hemos escuchado dos noticias. La primera de ellas, si usted la vio en la televisión, de una jovencita que se suicidó, o quiso suicidarse, más bien, la vieron, que fue y se sentó como un quinto, sexto piso, se sentó ahí en el murito, de espaldas, y se lanzó, y cayó encima de una médica. Y ella se salvó, la que se iba a suicidar se salvó, y la médica murió, una médica joven. Y ayer en el centro comercial, en el Andino, en Bogotá, pusieron un explosivo en el baño de las mujeres. Y hasta esta mañana iban 4 mujeres muertas y más de 12 heridas. Entre ellas una joven de 23 años francesa, y su mamá quedó herida. Entonces, escuche esto, no se trata no se trata de qué murió, sino cómo vivió. Porque al fin de cuentas todos vamos a morir, todos. A menos que el Señor venga por nosotros antes, ¿cierto? Que muramos, que sería chéverísimo. ¿De qué es lo que más se muere la gente hoy? De repente, ¿cierto? La gente de lo que más se muere es de repente. Mire lo que dice la palabra del Señor. Este es mi mandamiento, hablando Jesús, que se amen unos a otros. Y mire lo que dice Jesús, como yo los he amado. Como yo los he amado. Yo me hago una pregunta frente a este texto. ¿A cuánto les gusta amar? ¿Cuánto les gusta amar? Y que los amen. ¿Cierto que amar es chévere? Amar es bonito. Yo tengo a mi esposa y es bonito uno amarse. Por ejemplo, cuando mi esposa llegó a la iglesia y me vio, donde puso el ojo puso la bala. Y eso me conquistó, pero yo me dejé. Porque amar es chévere.
¿cierto? Amar es bonito, es rico además, amar y ser amado. Pero la pregunta que yo me hago es, si amar es tan rico, ¿por qué Jesús tuvo que ponerlo en el marco de mandamiento? ¿Por qué? ¿Ah? Porque el Señor sabía que no nos amábamos, sí, es válido eso. ¿Qué más? ¿Cómo? Por el corazón duro, sí señora. ¿Qué más? Porque no es ¿qué? No es fácil amarnos. ¿Y por qué no es fácil amarnos? Porque hay personas que son difíciles de amar. Y posiblemente usted vio una de ellas esta mañana en el espejo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque a veces uno encuentra personas que, por ejemplo, como acá, que sale uno y está haciendo calor y hay gente que dice, ¡ah, qué calor! ¿Se ha conocido gente así? ¡Ay, qué calor, qué jartera! Y si hace frío, ¿qué dice? ¡Ah, está dando frío! ¡Qué rabia! Y si llueve, ¿qué dice? ¡Ah, está lloviendo! Y si hace sol, ¡ah, está haciendo sol! Y si le sirven buena comida, ¿qué dice? ¿Para qué esa comida? Y si le sirven comida mala, mire, no hay gente que es difícil de amar, hay gente que pelean hasta con ellos mismos. Entonces el Señor dice, ámense unos a otros, y me llama la atención lo que Jesús dice, como yo los he amado. Es decir, que Jesús está pidiendo algo que Él ha hecho. Y hoy que se está celebrando el Día del Padre, y de hoy en 8 días que lo van a celebrar aquí en la iglesia, y ayer y mañana que hemos trabajado y vamos a trabajar con las parejas, creo que uno de los problemas serios que nosotros tenemos tiene que ver con la autoridad. La autoridad. Porque nosotros a veces creemos que por el hecho de tener una posición ya tenemos autoridad. Y una cosa es el poder y otra es la autoridad. Hay gente con poder sin autoridad. Hay gente con poder sin autoridad. Y por eso alguien decía que el nivel más bajo de liderazgo es aquel que está fundamentado en la posición. En la posición. Entonces, por ejemplo, a veces el padre está tan mal en su autoridad que tiene que decirle al hijo, ¿usted no sabe quién soy yo? O tiene que decirle, acuérdese que yo soy su papá. Imagínese, está tan mal la situación que tiene que recordarle quién es él. Entonces pasa como el papá que le dice al hijo, no hay que decir mentiras, pero el papá ¿qué hace? Miente. ¿Ve? Y el hijo dice, mi papá me regaña a mí cuando yo digo mentiras, pero a él cuando dice mentiras, ¿a él quién lo regaña? ¿Quién le llama la atención? Y comienza a entrar en un terreno de rebelión. Eso le pasó al papá que le dijo al hijo, vaya, diga ya al cobrador que me fui de viaje. Y el muchacho salió y le dijo, mi papá se fue de viaje. Le dijo, ¿cuándo regresa? Dijo, espere, le pregunto. Le dice que no diga mentiras, pero él las dice. La autoridad, escuche esto, la autoridad me la da vivir en la legalidad. Ese es un principio bíblico. Por eso Jesús dijo, el príncipe de este mundo viene y él no tiene nada en mí. Lo que el Señor estaba diciendo, él no tiene autoridad sobre mí, porque estaba bajo la legalidad. Eso es como cuando uno compra un electrodoméstico por ahí en un lugar donde no le den factura, donde las cosas no se hacen bajo la legalidad. El electrodoméstico se daña y usted va a hacer el reclamo allá en el defensor del consumidor. ¿Qué le van a decir? Claro que sí, lo vamos a defender. Permítanos por favor la factura. Y la persona que dice, es que, ¿factura? ¿Factura? Y si no hay legalidad, no va a poder ser defendido porque no hay autoridad. Entonces quiero dejar en su corazón, mis amados, esta palabra que la he titulado así, el ejemplo de Jesús. Dígale ahí a su vecino cómo se titula esta reflexión bíblica. ¿El ejemplo de qué? De Jesús. ¿Y por qué el ejemplo de Jesús? Porque Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Es decir, lo que Jesús está diciendo es, yo les he dado ejemplo.
Y alguien decía de manera sabia que el ejemplo no es la mejor influencia sobre los demás, es la única. Por eso usted ve que un papá camina así todo escalzurriado y el niño va detrás caminando como igual así, ¿cierto? Porque el mismo Jesús dijo en Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Entonces uno encuentra que el papá come así con la boca abierta y el niño está al lado comiendo como. Ay. El niño mira al papá y dice, así hay que comer, como mi papá come, yo como. ¿Ve? Entonces el ejemplo de Jesús, y quiero dejar en sus corazones 3 verdades, porque Jesús es ejemplo de amor por las personas. Amén. Jesús es ejemplo de amor por las personas. Y mire lo que dice el Señor. A mí me parece que en este pasaje hay como un sándwich, porque en el versículo número 12 dice, este es mi mandamiento, no dice esta es mi sugerencia. Y hay diferencia entre sugerencia y mandamiento, ¿cierto? Sugerencia es si uno quiere, mandamiento es toca. Y por eso el Señor enmarca esto de amarnos en mandamiento. En el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Y en el versículo 17 dice, esto les mando, que se amen unos a otros. Pero ¿sabe cuál es la carne de ese pasaje? El versículo número 14. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Y qué es lo que está mandando? Amarnos unos a otros. Entonces, cuando la palabra dice que Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado, yo me puse a reflexionar desde la dinámica de la vida de Jesús, y yo dije, al él decirle esto a sus discípulos, como yo los he amado, ¿cómo fue que Jesús los amó? ¿Y cómo fue que Jesús nos amó y nos ama? Y yo encuentro en la vida de Jesús tres momentos muy importantes que creo que nos deja ver principios del amor. Y lo primero que quiero dejar en sus corazones es esto: Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de las cosas. Dígale eso a su vecino, a su pareja, a su familiar. Dígale, Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de las cosas. ¿De las qué? Cosas. Porque la palabra del Señor nos dice que Satanás, justo cuando está comenzando Jesús el ministerio, Satanás viene y lo lleva a un monte alto y le dice, porque le mostró los reinos de la tierra y la gloria de ellos, y dice la palabra que Satanás le dijo, todo esto me ha sido entregado, yo lo doy a quien quiera, y te lo doy si postrado me adoras. Y Jesús le dijo, escrito está, a Dios solo adorarás y ante Él te postrarás, solo a Él le servirás. ¿Por qué Jesús tuvo la capacidad de responderle de esta manera ante semejante propuesta? Porque Jesús tenía claro, mis amados, que el Padre lo envió no a morir por las cosas, sino a morir por las personas. No a amar las cosas, sino a amar a las personas. Se parece a nosotros, ¿cierto? ¿Cuáles son nuestras relaciones con las personas y cómo es la relación con las cosas? A nosotros, ¿qué es lo que se nos ha enseñado? A amar las cosas y a usar las personas. De ahí la responsabilidad que tenemos los que somos padres, principalmente cuando estamos en la crianza de esos niños. Porque hay padres que fundamentan consciente o inconscientemente la identidad de sus hijos no en el ser, sino en el tener. Y por eso usted a veces ve niños que si usted hiciera la cuenta tienen encima como 5 millones de pesos. Porque muchas veces se nos olvida que el hombre que no tiene vida interior es esclavo de lo que le rodea. O como dijera alguien sabiamente, cuando un hombre no tiene una identidad, se pone por fuera lo que le falta por dentro.
¿Y cuántas veces nosotros medimos a las personas? Es por lo que tienen, por la ropa. Nosotros con mi esposa hace años atrás hicimos una propuesta, hicimos una reflexión y nos propusimos algo. Vamos a mirar a las personas a la cara. ¿A dónde? ¿Sabe por qué? Porque en el momento en el que yo veo aquí a mi hermano y yo miro sus tenis, ¿yo qué estoy haciendo? Evaluándolo. Yo hago así, yo miro los tenis y miro si es de marca, si no es de marca, si están limpios, si están sucios, cuánto podrían valer o cuánto podrían no valer. Yo ya lo estoy evaluando a él por lo que tiene puesto. Pero si yo miro a la cara, yo no lo estoy evaluando por lo que tiene, lo estoy evaluando como persona. ¿Y cuánta falta nos hace a nosotros tratarnos como personas y no como cosas? A nosotros la vida nos ha venido enseñando, y por eso hablo a los papás, cómo estamos educando a nuestros hijos, en donde evaluamos y medimos a las personas que nos rodean no por lo que son, sino por lo que tienen, las posiciones y las posesiones. Algo que da tristeza de nuestro país, y creo que hemos sido testigos varias veces del famoso ¿usted no sabe quién soy yo? Cuando una persona utiliza esa frase, ¿qué es lo que le está diciendo? Posiciones y posesiones. Nosotros con mi esposa hemos reflexionado en algo, proponernos de visibilizar a los invisibilizados. Le voy a hablar de alguno de ellos. La persona que hace aseo en un centro comercial. ¿Usted se ha dado cuenta cómo es la gente que hace aseo en un centro comercial? La persona está ahí con el trapero o con la mopa esa con la que recogen el mugre. ¿Y qué hace la gente? Y haga un ejercicio. Mire la cara de esas mujeres. Y la mayoría de la cara de esas mujeres, ¿cómo son? Caras tristes. Porque lo más probable es que se ganan un mínimo y tienen que alimentar tal vez 3, 4, 5 bocas, porque un hombre no fue responsable como papá. Y qué bonito que uno pueda ir, y nosotros hacemos ese ejercicio. Yo a veces le digo, y uno encuentra sorpresas en las personas, porque uno a veces le dice, hola, y ellos, uy, alguien me saludó. De 5,000, de 10,000 personas que acaban de pasar durante toda la mañana, una persona me saludó. El celador del conjunto. ¿Cómo lo tratamos? Para eso es que le pagamos. Dijo Ben Carson, el mejor neurocirujano pediátrico del mundo, que fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos, bueno, precandidato, que hoy es el ministro de la vivienda en los Estados Unidos de Donald Trump. Dijo esto en un libro que se llama Piensa en Grande. Dijo, una persona se conoce cuán grande es en cómo trata a los pequeños. Y yo creo que si alguien debe dar ejemplo de eso, somos los cristianos. Pero nosotros a veces somos tan discriminadores y medimos a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Por eso el Señor es ejemplo de amar a las personas por encima de las cosas. Si nosotros aplicamos esto a nuestra vida de familia, ¿cuántos problemas hemos ocasionado y en los que nos hemos metido por las cosas? Yo le decía ayer a las parejas aquí que me parece tan bonito un acto de un pastor poner una alfombra. Mire, aquí pudiera haber cemento pintado y sería válido. Pero cuando el pastor pensó en esta alfombra, ¿saben qué pensó? En las personas, en su comodidad. Hay algo que es interesante, y es que este auditorio bonito no tendría razón de ser si aquí no hay personas. Porque lo que hace valioso este auditorio son ustedes. Porque de lo contrario, ¿sabe qué pudiera haber aquí? Una bodega llena de máquinas. Sería una empresa, sería una industria. Pero lo que hace válido este lugar son las personas que aquí se congregan. Entonces uno a veces encuentra, por ejemplo, familias
en donde el papá pone una alfombra bien bonita y sabe que le dice a sus hijos, cuidado con pisarla, ¿no? Y entonces, ¿para qué es? Si no es para pisarla, para disfrutarla. Casi que los hijos a él les toca volar. Menos mal yo no viví en una casa de esas, porque sin alas, ¿cómo? ¿Cierto? O hay padres que compran unos muebles muy finos de cuero, del mejor cuero, y traen a sus hijos y le dicen, hijo, mire ese sofá, me valió tantos millones de pesos porque es del mejor cuero y de tal cuero y etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado con irse a sentar ahí. Y entonces, ¿para qué lo compró? ¿Ha conocido usted familias que tienen la vajilla más fina? Esa vajilla finísima, que no, es que la trajimos o nos la trajeron de tal, yo no sé por allá. ¿Persa? ¿Será que hay vajillas persas? ¿Lo persa es fino? Digamos que persa. ¿Cómo? Las alfombras persas. Pero es que esta es mi predicación y la vajilla es persa. Y es finísima esa vajilla, ¿cierto? Y esa vajilla es finísima. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que el cafecito se lo sirven al hijo en el pocillo desportillado, sin oreja o de plástico con un hueco, y le dice, mijito, póngale el dedito ahí para que no se le salga el cafecito y tómeselo rápido para que no se queme. Y la vajilla guardada. ¿Sabe qué mensaje le estamos dando a ese hijo? Tú no vales, porque no mereces usar la vajilla. ¿Con quién es que deberíamos de usar esa vajilla? No, pero esperamos hasta que vaya el pastor o hasta que vaya la visita. ¿Sabe para qué? ¿Para qué cree que lo hacemos? ¿Para atenderlo bien o para impresionarlos? Nosotros con mi esposa somos de lavar y planchar. Esa es la verdad. Nosotros vamos... nos sirve, amén, pastor, que tiene que sentarse ahí, bueno, nos sentamos ahí, que hay que, listo, no hay problema en eso. Pero ¿por qué no amamos a las personas que tenemos a nuestro lado? Le decía yo a los hermanos de la reunión anterior que hay familias en donde el papá le compra el juguete al niño, ¿sabe qué hace? Lo pone en una repisa, allá, el muñequito así en la pared, y el niño ahí, no, ¿para qué hay que regalar? Y ¿sabe qué es lo mejor? Le regalan el juguete al niño y ¿sabe qué dice? No lo vaya a dañar. ¿Qué es lo que hace un niño con un juguete? ¿Ah? Ustedes me hubieran conocido a mí de niño, ¿yo? Desbarataba un balín. Pero es que ¿sabe por qué? Porque el niño, ¿qué está haciendo cuando desbarata el carrito? Experimentando, aprendiendo. Yo un día cogí una casita roja de la vivienda, ¿recuerdan esas casitas rojas de la vivienda plásticas? Le quité el techo a la casita, le di la vuelta, le pasé 2 alambres así y le puse llantas. Hice un carro con el techo de una casita roja, carro de carreras. Eso me quedó, vean, me faltó fue patentarlo. Amados, pero ¿cuántas veces le damos más importancia a las cosas que a las personas? La sociedad nos ha enseñado a amar las cosas y usar las personas, pero el Señor nos enseña a amar las personas y usar las cosas. ¿Cuántos de ustedes usaron Betamax? ¿Cuántos? Ya mostramos la cédula, ¿sí o no? Ahorita el muchacho dice, papi, ¿qué es Betamax? ¿Cierto? O el Walkman, ¿no? ¿Cuántos usaron el Walkman? ¿Cierto? Hoy es reproductor. No, ese era el Walkman, eso era una caja así, ¿sí o no? Y eso no andaba así. ¿Lo seguimos usando? Hoy se usa Betamax, hoy se usa VHS, hoy se usa Walkman. ¿Algo de eso se usa hoy? Eso quedó en el pasado, pero también el daño en las relaciones, porque ¿cuántas veces peleamos por el Walkman? ¿Cuántas veces peleamos por el No, el Betamax lo estoy usando, el VHS.
Y eso quedó en el pasado, nunca se volvió a usar y las relaciones quedaron rotas. El niño está lavando el vaso, se le cae, se le rompe y lo coge la mamá y mejor dicho acaba con el niño porque rompió el vaso. Y lo peor, era el vaso de la mermelada. Y le dice: bruto, bueno para nada, inservible, usted no sirve para nada, chino, ni para lavar la loza. Ay, por un vasito. La esposa estaba planchando la ropa, se le quema la camisa y el esposo, ¿qué hace? Lo más romántico que le dice es: bruta, porque quemó la camisa. Algunas hermanas dirán: gloria a Dios, puedo quemar camisas. No, planche bien, planche bien. Pero si se llega a dar, que entendamos que las cosas hay que usarlas, las personas hay que amarlas. Amén. La segunda verdad que podemos aprender del ejemplo de Jesús es que Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de sus fallas. Y esto se empieza a poner más complicado. Por encima de las fallas. Pero le hago una pregunta: ¿quién de los que estamos acá nunca ha fallado a alguien? ¿Quién nunca ha fallado? Todos hemos fallado. Pero el asunto es que nosotros juzgamos diferente a cuando nosotros fallamos, a cuando a nosotros nos fallan. Juzgamos diferente. Pero Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de las fallas, porque dice la palabra que a Pedro Jesús le dice así: Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirmes a tus hermanos. Y dice la palabra que Pedro le dijo: Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Y Pedro se fue más allá, porque le dijo: si es necesario, mi vida doy por ti. Y se fue mucho más allá, porque le dijo, voy a la cárcel por ti. Pero se fue más allá porque le dijo: mi vida doy por ti. Siempre he creído que la única novela bíblica es Pedro el Escamoso. Es la única. Y sabe que lo más tremendo, que la palabra nos dice que cuando Jesús es tomado preso y está en el patio, una sencilla criada le dijo: usted es de ellos, porque su forma de hablar lo delata. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? Le voy a demostrar que yo no hablo como él. Y dice la palabra que comenzó a maldecir. Y en el momento que comenzó a maldecir, alguien le recordó lo que Jesús le había dicho unas horas atrás. El gallo. ¿Usted se imagina todas las mañanas cuando Pedro escuchaba cantar los gallos? Yo creo que Pedro decía: maten ese gallo. Y se encontró la mirada de Jesús con la mirada de Pedro, dice la palabra. ¿Y sabe qué hizo Jesús con Pedro cuando lo miró? Le hizo así. Mínimo, ¿sí o no? O de pronto así. Si hubiera sido alguno de nosotros, tal vez hubiera hecho eso. Pero aunque el texto no lo diga, yo creo que la mirada de Jesús a Pedro fue una mirada cargada de amor, como diciéndole: acuérdate, Pedro, que yo oré por ti. Pero dice la palabra que Pedro se fue y lloró amargamente. Y luego, el primer día de la semana, María Magdalena, María la madre de Jesús, van al sepulcro con especias aromáticas para ungir el cuerpo. Y dice la palabra que ellas van pensando: ¿quién nos correrá la piedra porque es muy pesada? Y cuando llegan, la piedra está corrida y un ángel las está esperando y le dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Qué expresión, ¿cierto? Tan hermosa. Vaya, dígale a Pedro, a sus discípulos y a Pedro, que él quiere verlos en Galilea, como les dijo. ¿Por qué en Marcos dice: vaya, dígale a sus discípulos y a Pedro? La pregunta de rigor ahí, ¿cuál es? ¿Y acaso Pedro no era discípulo? Lo que pasa es que Pedro, por su falta, por su pecado, él ya no se sentía discípulo.
Si la razón la hubiera dejado alguno de nosotros, tal vez hubiera sido Pedro, que le mandan a decir que los discípulos deben ir a Galilea, y usted que por allá ni se aparezca. Por allá ni se aparezca. Pero dice, pero el ángel sabe que dijo, que a los discípulos lo espera, y a usted también, Pedro. Y yo imagino que Pedro iba rumbo a Galilea, iba tan nervioso que iba así, y llegó a Galilea así. Es imaginación mía, ¿no? Eso no lo dice la Biblia. Alguno de pronto va a decir, ay, ¿verdad? Pedro era así. Pero lo más hermoso, amados, es cuando dialogan Jesús con Pedro. Porque ¿qué fue lo primero que le preguntó Jesús a Pedro? ¿Por qué me traicionó? ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo, ¿acaso no te lo demostré en el patio, Señor? No, eso no le respondió. Le dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Si yo fuera Jesús, yo a Pedro le dejo las ovejas, pero no le dejo los corderos. Pero lo más hermoso es que le pregunta por tercera vez y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Ese diálogo entre Jesús y Pedro tiene una implicación tremenda, porque uno a quien le deja a cuidar lo que es de uno, a alguien de confianza. ¿Y Pedro era de confianza? Le había demostrado que no. Pero Jesús nos enseña que el mejor reemplazo de Pedro fue Pedro mismo. Eso es lo que se llama restauración. Y cuando nosotros hablamos que Jesús es ejemplo de amar a las personas por encima de las fallas, creo que esta es una palabra de Dios para nosotros, para decirnos, restaura tus relaciones. Restaura tu relación. No, yo no le vuelvo a hablar. No le vuelvo a hablar. Esa persona amada, ese familiar, ese papá, la mamá, el esposo, duramos tiempo sin hablarle. Y el Señor nos dice, restaura las relaciones, porque hay que amarnos por encima de las fallas, porque todos fallamos. Y yo creo firmemente que todos los que estamos aquí somos ejemplo viviente del amor de Jesús por encima de las fallas. Porque si nos hubiera medido por nuestras fallas, ninguno estábamos acá, comenzando por mí. Entonces Jesús es ejemplo de amar a las personas. Primero, ¿qué? Por encima de las cosas. Segundo, por encima de las fallas. Y tercero, a tiempo. ¿Cómo es? Amar a las personas a tiempo. La palabra nos dice que Jesús está en la cruz del Calvario. A un lado hay un ladrón, al otro lado hay otro ladrón, y uno de ellos está así tras del ladrón bufón, porque le dice, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvenos a nosotros. A ver, que se vea pues. Ese que se vea pues es añadido mío, ¿no? ¿Y Jesús qué le respondió al ladrón? ¿Qué le respondió al ladrón? ¿Qué? Nada. Porque yo creo firmemente que Jesús conocía proverbios que dice, no respondas al necio conforme a su necedad para que no seas como él. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe qué hizo Jesús? Dejó que otro igual a él lo defendiera, porque entre iguales se entienden. Y dice la palabra que el otro ladrón le dijo, oiga, bandido, usted y yo hicimos una pirámide aquí en Jerusalén y tumbamos a medio Jerusalén. Usted y yo estamos aquí por justa causa, pero este hombre es inocente. Y ahí aparece, para mi concepto personal, la oración de fe más bonita, más sencilla, pero más poderosa que yo encuentro en la Biblia. Señor,
Mire esa expresión del ladrón: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe? Ese ladrón que estaba reconociendo que quién estaba ahí: el Señor y el Rey. Y Jesús lo miró y le dijo: ¿usted ya se bautizó? Y el ladrón dijo: no alcancé a ir. ¿Usted hizo discipulado? No, es que lo hacían cuando estaba más ocupado trabajando. ¿Algo así fue la respuesta? Y me imagino al Señor diciéndole al ladrón: paila, ¿no? Paila. Como dicen los muchachos, paila de malas. No, nada de eso. ¿Sabe? O de pronto el Señor diciéndole al ladrón: ¿tiene familia aquí? Sí, Señor, ahí está mi mami. Dígale que rece mucho por usted para que lo saque del purgatorio. Nada de eso aparece en la palabra del Señor. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Y me gusta cómo comienza la respuesta de Jesús. ¿Con qué palabra? Hoy. Hoy. Jesús no le dijo: déjame pensarlo. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué preciosa respuesta. Hoy mismo. Y por eso, amados, cuando yo les hablo del ejemplo de Jesús de amar a las personas a tiempo, es que la palabra del Señor nos dice: no sean insensatos sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O si no, mire lo que pasó ayer en el centro comercial. Mujeres que entran al baño y ¡pum! Los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Que la vida del hombre es como la flor del campo, que por la mañana está bonita, pero por la tarde está marchita. Dice el texto bíblico que la vida del hombre es como el día de ayer que ya pasó. Dice la Biblia que la vida del hombre es como la neblina, que uno voltea a mirar y ahí está la neblina, voltea a mirar otra vez y ya no está la neblina. Estos pasajes bíblicos y otros lo que nos están diciendo es lo rápido de la vida, lo frágil de la vida. Estas mujeres que estaban ayer allí en el centro comercial, que lo más probable es que estaban posiblemente haciendo compras para regalarle algo ¿a quién? Al papá. Nunca se imaginaron que se encontrarían con la muerte. Por eso, mis amados, ¿cómo se le dice al hoy? ¿Cómo se le dice al hoy? ¿Por qué se le dice presente? Porque el presente es un regalo. Por eso cuando uno le dice a alguien: mira, te regalo este presente, te regalo este presente, te doy este regalo, porque el hoy, amados, el presente es un regalo. Porque ayer ya pasó y mañana no sabemos. Mañana no sabemos. Por eso la palabra del Señor nos invita, mis amados, a que aprovechemos bien el tiempo, y la mejor forma como podemos aprovechar el tiempo es amándonos, pero amándonos a tiempo. Por eso la palabra del Señor dice: aírense, pero no pequen, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, que es mucho más grave. Cuando uno logra entender eso, va a combatir cosas como el enojo. Porque uno a veces encuentra parejas, amados, que llevan 8 días peleando, y esos 8 días, ¿cómo se llama? Tiempo perdido. No nos hablamos, pasan por el pasillo de la casa así, mira. Y lo peor, están peleando, ¿y a quién cogen de mandadero? ¿Ah? Vaya, dígale a su papá que si va a desayunar. ¿Y el niño? Papi, mi mamá le manda a decir que si va a desayunar. Vaya, dígale que sí. Que sí, mami. Vaya, dígale que mande plata entonces. Ay. Que mande plata, papá. No, dígale entonces que voy a ayunar. ¿Y sabe qué es lo peor? Ese niño
dice esto: y estos dos, dizque cristianos, y estos dos sirven en la iglesia. Allá yo los veo levantando las manos en la iglesia, cara de beato, y en la casa, uña de gato. Y por eso ese muchachito, cuando crece, muchas veces no quiere saber nada de Dios y nada de la iglesia. Que el Señor nos ayude, amados, a 3 cosas del ejemplo de Jesús. Primera, dígale a su vecino, dígale las 3 cosas a su vecino para que se las reafirme. Amar a las personas por encima de las cosas. Segundo, por encima de sus fallas. Y tercero, a tiempo. A tiempo. Amen a sus pastores a tiempo. ¿Sabe por qué? Porque ellos un día van a morir, como todos. A tiempo. Yo le decía el otro día en la iglesia que el Señor nos permite pastorear. Yo le decía, amados, es que vi un funeral de un pastor amigo que me pareció dramático, me pareció terrible. Yo le decía a los hermanos de la iglesia, mire, si usted me quiere decir una palabra bonita, dígamela, que yo la pueda escuchar. Mi pastor, él era tan lindo, pero nunca se lo dijo. Ay, nunca se lo dijo. Que aprendamos a expresar nuestro amor a tiempo. Nosotros nos propusimos hace unos años atrás con mi esposa y nuestros 2 hijos hacerlo todos los días, amarnos de esta forma, expresándonos palabras de te amo, abrazándonos y besándonos con mi esposa y nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nunca sabemos cuándo será el último beso, el último abrazo, el último te amo. El Señor nos ayude a ser sabios y amarnos a tiempo. Colóquese en pie, amado, y la pastora viene para una orientación en esta parte que vamos a hacer de la bendición a los hijos.